pues antes que nada, un agradecimiento y un agradecimiento también a todos ustedes por estar en esta plática. Pues vamos a iniciar. Primero, platicarles qué son los sistemas embebidos. Actualmente, los sistemas embebidos, pues son, digamos que son un campo que, que tiene una gran relevancia tecnológica, dadas las necesidades que están generando las nuevas tecnologías, como son el Internet de las Cosas, los automóviles no tripulados o autónomos, que también les llaman. Entonces, este tipo de sistemas tienen características muy, digamos, muy puntuales que los hacen diferentes de los sistemas computacionales que normalmente conocemos, ¿sí? Que están basados en computadoras, digamos, con arquitecturas como von Neumann o como Harvard que normalmente conocemos. Este tipo de sistemas son para aplicaciones muy específicas, es decir, realizan tareas muy dedicadas y que normalmente esas tareas se realizan en tiempo real, ¿sí? ¿Cuáles son las características, digamos, más importantes de los sistemas embebidos? Pues una de ellas es el bajo consumo de energía, ¿sí? Otra de ellas es que pues se tienen limitaciones en cuanto al uso de recursos de cómputo. Entonces, las aplicaciones relevantes van estamos hablando desde la licuadora que ustedes encienden en su casa para hacer un licuado, hasta una empresa en una fábrica, los robots que hacen el ensamblaje de los autos, ¿no? La soldadura de los coches. Realmente los sistemas embebidos los encontramos actualmente en todas partes, ¿no? En toda la tecnología existen, en los dispositivos móviles, en los sistemas de seguridad por cámaras, en la comunicación vía satélite. De hecho, pues, digamos que las empresas de Elon Musk, que es, digamos, ahorita el referente más fuerte en tecnología, pues todas, una de los campos más fuertes pues, son los sistemas embebidos, ¿no? El diseño de sistemas embebidos. Y esto, como ya les había mencionado, la portabilidad es otra de las cosas, que sean aparatitos que tú puedas cargar en el bolsillo, que se puedan incrustar fácilmente en un huequito, en un coche. Cosas que sean pequeñas, es una de las cosas también que se requieren, aparte de lo que ya mencionaba del bajo consumo de energía, del tiempo real. Pero, ¿qué hay de los sistemas embebidos en la ingeniería biomédica? Pues en la ingeniería biomédica actualmente son, digamos, muy utilizados sobre todo para lo que es la monitorización de pacientes a distancia, ¿sí? Entonces, esta imagen que les estoy mostrando muestra lo que se le llama una Body Area Network, que no es otra cosa más que una red de sensores en el cuerpo, ¿no? Que están midiendo variables fisiológicas de la persona y que en tiempo real están siendo enviados a celulares o a tablets o a computadoras, que a su vez esas computadoras vía algún protocolo inalámbrico, ya puede ser 3G, 4G, lo que se está usando últimamente mucho, pues es por ejemplo el Bluetooth y el Wi-Fi, para enviar a un access point y después del access point todo esto se va a la nube y después de la nube puede hacerse algún procesamiento de esa información que se obtuvo de los sensores y ese procesamiento luego pues, va de regreso a los interesados, que en este caso pueden ser los médicos, las mismas personas que se están monitorizando y a lo mejor alguna emergencia, no se pueden generar alertas. Entonces, esto es la gran relevancia que tienen los sistemas embebidos en lo que respecta a la ingeniería biomédica, que es el tema que es el tema fuerte, digamos, de la plática en cuanto a aplicación. ¿Qué es la inteligencia artificial? Por otro lado, la inteligencia artificial, pues digamos, es un área muy amplia que lo que intenta es simular el cómo trabaja ciertas partes del cerebro, ya sea en cuanto a la mente, al cerebro de las personas, simular ciertas partes o el cerebro de ciertos animales, ¿no? Claro que la inteligencia artificial pues no se aproxima ni por poco a la complejidad que tiene actualmente el cerebro humano o el cerebro de algunos animales, ¿no?
Entonces, pero sí, la inteligencia artificial, su relevancia actual es grande, dada las grandes pues, beneficios que brinda al procesamiento de información para diferentes enfoques, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial actualmente pues, se usa en todo, ¿sí? Se usa simplemente para hacer búsquedas. Cuando haces tú alguna búsqueda en Google, tú requieres algoritmos de inteligencia artificial. Ahora, estoy hablando de que es un área muy amplia, ¿sí? Es un área muy amplia. Incluye, por ejemplo, la lógica difusa, las heurísticas. Ahí podemos encontrar lo que es computación evolutiva o los algoritmos evolutivos, la inteligencia de enjambre. Podemos ver aquí también los algoritmos genéticos, entre otras, ¿no? Entre otras heurísticas y metaheurísticas. El aprendizaje automático, o mejor conocido como el machine learning, pues es, digamos que de la IA, es uno de los campos más, que más fama tienen actualmente. Y pues en el machine learning encontramos lo que son las redes neuronales artificiales, las redes bayesianas, y ahorita con el que tiene mayor, digamos, que es un trending topic y que se está usando mucho, sobre todo en el procesamiento de imágenes y en diferentes aplicaciones, es el deep learning, ¿no? Por otro lado, también encontramos la minería de datos, o lo que también se le llama la ciencia de los datos, ¿no? El data science. Bueno, en la inteligencia artificial, sí, ya lo que les platiqué, pues es el contexto, pero ¿cuál es la relevancia en ingeniería biomédica? En ingeniería biomédica, la relevancia es muy grande. Nosotros la podemos encontrar ya aplicándose en algunos hospitales. Todavía la comunidad, lo que es los médicos, la comunidad de medicina, todavía no está al 100%, digamos, aprovechando las herramientas de la inteligencia artificial, pero ya hay un gran interés de parte de esta comunidad. Entre las entradas, los posibles datos que pueden emplearse para inteligencia artificial está el electroencefalograma, está el electroculograma, o el que es de los ojos, y está la electromiografía, el electrocardiograma, medir la presión sanguínea y entre otras, por ejemplo, todo lo que es imagenología médica, ¿no? Es tomografías, radiografías. Entonces, a todos estos datos nosotros le podemos aplicar inteligencia artificial, es decir, nosotros lo que hacemos es hacer interpretaciones, hacer predicciones, hacer reconocimiento de patrones. Entonces, para ello requerimos aprendizaje, ¿no? Entonces, esto es lo que hacemos con las diferentes técnicas y algoritmos de IA. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuál es la finalidad de esto? Pues uno de los objetivos, digamos, más importantes es darle apoyo a los médicos, es decir, darles asistencia para obtener diagnósticos más efectivos en enfermedades. Pues la prevención de enfermedades, precisamente haciendo pues un estudio previo a que aparezcan estos problemas, y eso se hace pues revisando o utilizando dispositivos que te puedas conectar y que en tiempo real te estén diciendo cuáles son tus condiciones y que se pueda estar haciendo un análisis estadístico, ¿no? Y de esa manera prevenir enfermedades que pueden ser mortales, ¿no? Como el cáncer, como las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Entonces la intención es generar alertas, es generar un diferente, digamos, enfoque de cómo cuidar tu cuerpo, cuidar tu salud. Entonces, de ahí viene la gran importancia que tiene la inteligencia artificial. Bueno, entonces ya hasta este momento les hablé de los sistemas embebidos, les hablé de la inteligencia artificial, y ahora sí vamos de lleno a nuestro enfoque, a lo que a nosotros nos dedicamos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¿Cuál es nuestra línea de investigación? Muy bien. Nosotros lo que estamos haciendo es combinar los sistemas embebidos, la inteligencia artificial y la ingeniería biomédica para obtener diferentes soluciones para algún problema que nos plantean, ya sea desde en los hospitales, que nos plantea la misma sociedad,
ver cómo nosotros podemos resolver algún problema utilizando estos tres enfoques, ¿no? Los sistemas embebidos, la ingeniería biomédica y la inteligencia artificial. Ok. ¿Cómo se complementan estos tres campos? Las demandas de tiempo real, la portabilidad y el bajo consumo eléctrico que requiere actualmente la ingeniería biomédica, estoy hablando en aplicaciones, por ejemplo, en las que tú llevas un dispositivo que está midiendo tu actividad eléctrica del corazón, es decir, está generando electrocardiograma, pues tú lo que quieres es que todas esas señales puedan ser almacenadas en algún espacio de memoria, acondicionadas, después enviadas a tu celular para hacer algún preprocesamiento, después que se vayan a la nube, se haga algún cómputo en la nube y después los médicos puedan saber, digamos, a kilómetros de distancia de ti, puedan saber si tú te encuentras bien, si no hay peligro de un paro cardíaco, por ejemplo. Esto sobre todo para personas mayores, ¿no? Entonces, el tema adquiere mucha relevancia dado que pues, la causa número 1 de muerte en el mundo es los problemas cardiovasculares. Muchas de las enfermedades que también son número 1 vienen tienen su origen en enfermedades cardiovasculares, ¿no? Entonces, por ejemplo, las enfermedades renales, mucho de su origen está en problemas cardiovasculares que no son atendidos. Le llaman el asesino silencioso, ¿no? Porque no te avisa, pero ya están pasando cosas. Tú no te duele, no te das cuenta, pero ya están pasando cosas. Entonces, ¿cómo podemos tener una herramienta que logre esto? Pues necesitamos forzosamente la combinación de los sistemas embebidos, la inteligencia artificial y la ingeniería biomédica. ¿Sí? Entonces, cada vez las plataformas que están disponibles en el mercado tienen más recursos de cómputo o están aumentando su complejidad. Entonces, los sistemas embebidos ya no solamente son un microcontrolador, como originalmente nosotros los conocíamos, ¿sí? Estamos hablando que del 2010 en adelante, la complejidad de los sistemas embebidos ha aumentado enormemente. Quiere decir que ya podemos encontrar, dentro de un sistema embebido, podemos encontrar procesadores ARM, varios núcleos, podemos encontrar procesadores Intel, por ejemplo, podemos encontrar GPUs embebidas en la misma pastillita, podemos encontrar FPGAs, que son los dispositivos lógicos programables más usados actualmente, ¿sí? Más adelante les voy a platicar un poquito más de esos. Entonces, de ahí viene este nicho de relevancia. ¿Cómo estas características que tienen los sistemas embebidos nos han permitido embeber soluciones que involucran inteligencia artificial, desde un nivel medio hasta un nivel alto de complejidad? Entonces, de ahí viene pues el interés que tenemos en este nicho de investigación. Entonces, con esta introducción que les doy de lo que me dedico, pues ahora sí hablarles puntualmente de dos proyectos que tenemos en marcha. Uno de ellos es metodología de evaluación de riesgo en la planificación de trayectorias en cirugía mínimamente invasiva tipo cerradura usando algoritmos genéticos. Este es un proyecto en el que estamos colaborando con el Departamento de Neurocirugía Avanzada del Hospital Central de San Luis Potosí. El 2 es un proyecto que se titula Desarrollo de sistemas de cómputo heterogéneo basados en el algoritmo de búsqueda de abejas para el seguimiento de objetos en video. Entonces, este proyecto hicimos una colaboración muy fuerte con el doctor Gustavo Lage y la idea es que los hallazgos que encontramos pues los podamos emplear en algunas aplicaciones de ingeniería biomédica. Okay, vámonos con el primer proyecto. Pues esta imagen está fuerte, está un poquito fuerte, pero lo que nosotros queremos con este proyecto es dar asistencia a los cirujanos, a los neurocirujanos, para que el riesgo de causar un daño fuerte a la hora de acceder o de entrar en el cerebro de una persona sea mínimo, ¿sí? Entonces, este tipo de cirugía se le llama de tipo keyhole o de cerradura, que lo que quiere decir es que el hoyito por el que se va a entrar, por el que va a entrar el aparatito para tomar, por ejemplo, el tumor
para llegar al tumor y descomponer el tumor, esa apertura o ese hoyito, esa área de incisión debe de ser lo suficientemente pequeña. Lo que yo les muestro aquí es lo que normalmente se hace. Actualmente se hace prácticamente se quita un casquete grande del cerebro y eso causa mucho daño en la persona. Nosotros lo que queremos es que no sea necesario ese enorme hoyo, sino más bien un pequeño hoyito. ¿Ok? Entonces, esa pequeña área de entrada, pues esa pequeña área de entrada reduce el riesgo por un lado y por otro lado aumenta la complejidad, porque entonces tenemos que encontrar cuál es la trayectoria con el menor riesgo posible. Y esa trayectoria, pues nosotros estamos proponiendo diferentes técnicas para poderla calcular, ¿no? Entonces, en un artículo que publicamos, esto lo publicamos en el 2020, con mi estudiante de doctorado, Villanueva Naquí, nosotros lo que presentamos es este sistema que permite llegar a estos tumores con una trayectoria con el menor riesgo. Lo que hicimos en este proyecto fue pues brindarle a los neurocirujanos esta herramienta que permite, por ejemplo, apoyarlos, sobre todo a los que son más novatos en esto de la neurocirugía para tumores cerebrales, por ejemplo, para que pudieran ellos evaluar qué tan bien está su propuesta de cómo van a lograr llegar al target, que en este caso es el tumor. Entonces, existen varias herramientas que ya nos obtienen las diferentes estructuras del cerebro, ¿sí? Existen las herramientas que se les llama MITK, ¿sí? O existen las ITK y las BTK. Que MITK significa Medical Image Toolkits, Medical Image Toolkits, y pues bueno, lo que nos permiten es obtener la superficie craneal, los ventrículos y los vasos sanguíneos. Entonces, esta metodología que empleamos es una metodología que propusimos, la cual está basada en varias que han propuesto, pues estamos hablando desde el 2010. ¿Qué fue lo nuevo que nosotros proponemos? Todas estas etapas que les muestro ya existen. Lo que nosotros estamos proponiendo como nuevo es lo que vemos en rojo, ¿sí? Eso es la parte de innovación de nosotros, ¿sí? Entonces, la adquisición médica, como ya se los dije, se hace con las herramientas estas MITK. Estas herramientas ya existen en C, en C++, inclusive creo que hay versiones en Python de estas librerías que se pueden emplear. Lo que sí no existe es, pues, esta propuesta, que fue lo que nosotros hicimos y nos dio resultados. ¿En qué consiste la propuesta? Una vez que nosotros definimos el área de objetivo, es decir, a dónde vamos a llegar, dónde está el tumor, nosotros lo que hacemos es hacer la definición de las estructuras de riesgo. Esto, por ejemplo, la definición de área objetivo y la definición de estructuras de riesgo, esto lo hace el médico, el especialista. O sea, ¿cuándo entra nuestro software? A la hora de hacer la segmentación de las estructuras. Ahí nosotros empezamos a segmentar y en este caso, para este problema, nosotros lo que hicimos fue segmentar ventrículos y segmentar lo que son los vasos sanguíneos. Nosotros hacemos la generación del mapa de riesgo, pero a diferencia de como lo venían haciendo la comunidad, nosotros lo que hicimos fue hacer una sumatoria de todas las estructuras de riesgo cercanas al voxel, que el voxel no es otra cosa más que un píxel en 3 dimensiones. Nosotros hacemos la reconstrucción del cerebro en 3D y cada slice o cada capa, pues obviamente es una en 2D y el apilamiento de todas esas capas nos permite tener una visión 3D del cerebro. Entonces nosotros lo que hacemos es no conformarnos solamente con la más cercana, sino que evaluar todo el entorno, todo alrededor de ese voxel. O sea, estoy hablando en coordenadas esféricas, sería hacer un barrido por todos lados, ¿no? Ese barrido permite mejorar mucho
lo que se le llama el mapa de riesgo, y eso fue la innovación más fuerte de este artículo. Después de tener ese mapa de riesgo mejorado con respecto a lo que se venía haciendo, nosotros empleamos los algoritmos genéticos para obtener de forma muy rápido, o sea, muy acelerada, las trayectorias, digamos, más viables, más factibles. ¿A qué me refiero? A las trayectorias que representaban el menor riesgo a la hora de intervenir al paciente. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles fueron los hallazgos en este trabajo? ¿Sí? Nosotros invitamos a un grupo de neurocirujanos del Hospital Central, como ya les dije. En aquel entonces, el líder de este grupo, el doctor Torres Corso, era el director o el presidente de la Asociación de Neurocirujanos de México. Y es la Asociación Nacional, digamos que es digamos el grupo más importante científico de neurocirugía del país. Entonces el doctor Torres Corso, con su equipo de colaboradores, tanto de aquí de San Luis Potosí como de Querétaro y otros de la Ciudad de México, pudieron revisar pues esta información que nosotros generamos. Ellos nos dieron los datos de las tomografías y nos pudieron confirmar que efectivamente pues la evaluación cualitativa demostró que las trayectorias son adecuadas y que nuestro sistema funcionaba pues muy cercano a lo que ellos pues planeaban, lo que ellos planificaban. Todavía más, se demostró que nuestro sistema reducía muy poquito, pero reducía más el riesgo que la definición que hacía un experto, o sea, un doctor como Torres Corso con la experiencia de más de 20 años interviniendo, y aún así nuestro sistema se quedaba muy cerquita de él y en algunos casos nosotros tuvimos 0.01 mejor que él y pudimos llegar a tener hasta 1% y hasta 5% mejor que varios de los médicos del Hospital Central. Entonces, áreas de oportunidad de este proyecto. Bueno, nosotros, como ya les dije, llegamos hasta esta parte. Solamente trabajamos con trayectorias de tipo lineal, es decir, rectas. La idea también es proponer trayectorias, por ejemplo, parabólicas o trayectorias curvas, para decirlo más de manera más simple, que podamos evitar algunas estructuras de riesgo, ¿no? Cuando tocamos un tracto, cuando tocamos un vaso sanguíneo, el riesgo está en que podemos dañar alguna función del cerebro, ¿sí? Entonces, ¿qué nos falta? Pues eso, ¿no? Esa es una de las áreas de oportunidad que podría ser algún proyecto de maestría, ¿no? Trabajar con curvas o en lugar de rectas, ahora pensar en trayectorias de tipo curvo, ¿no? Curvas. ¿Qué otra cosa podría ser como área de oportunidad? Incluir otras estructuras de riesgo. Por ejemplo, existen los tractos cerebrales. Y los tractos cerebrales lo que hacen es que comunican las diferentes partes del cerebro. Son como el bus de las computadoras, hagan de cuenta. Entonces, según lo que nos decían los médicos, ese tipo de tomografías son mucho más complejas de obtener y se requieren equipos más especializados y creo que al parecer en la Ciudad de México sí se cuenta con equipos de ese tipo para obtener los tractos de materia blanca y con esa información este proyecto podría pues ponerse digamos a la vanguardia en este desarrollo, ¿no? Ese sí podría ser a lo mejor de maestría o de doctorado ese proyecto. Entonces incluir también imágenes de resonancia magnética para localizar la dominancia hemisférica y la corteza motora, áreas del lenguaje esencial, entre otros. Entonces eso sería también para aumentar la robustez de este sistema, ¿no? Entonces estos dos, el de tensor de difusión y imágenes de resonancia magnética, son para mejorar la precisión aún más, ¿no? Ahora, otra cosa que también es de gran relevancia es obtener resultados en tiempo real o lo más rápido posible, porque muchas de las veces lo que sucede es que llega una persona con algún problema y de aquí a que se hace el procesamiento, que los médicos revisan las imágenes, se ponen de acuerdo, a veces los tiempos pueden ser críticos y pueden pasar más de una semana, no tener los resultados y pues eso termina en un derrame cerebral o en alguna situación pues que puede causar la muerte del paciente. Entonces,
el tiempo real es importante, nosotros estamos pensando que podemos acelerar aún más. Yo les comento que el trabajo que se hizo con mi estudiante de doctorado, el anterior, se trabajó con GPU, pero nos faltó incluir todos los métodos que hicimos, poderlos acelerar por medio de GPU. Entonces ahí esa sería otra tesis de maestría. Emplear SOC FPGA podría ya incrementar su nivel de complejidad y podría ser una tesis de doctorado bastante interesante. Entonces, otra vía de desarrollo, implementar el proceso de búsqueda de trayectorias con otras técnicas. Estamos pensando en el Colony Optimization, podemos pensar inclusive hasta el Particle Swarm Optimization, que son técnicas, digamos, muy usadas, ¿sí? Y pues la inserción de mapa de riesgo y trayectorias en sistemas de navegación, ¿no? Pues eso, la idea también es que nuestra tecnología pueda servir para entrenar a pues recién egresados, ¿no? de neurocirugía. Digamos a poder pues darles esta experiencia sin que se ponga en riesgo pacientes o que tenga que requerir la ayuda de un experto para poderse entrenar. El otro proyecto que tenemos es el desarrollo de sistemas de cómputo heterogéneo basados en el algoritmo de búsqueda de abejas para el seguimiento de objetos en video. Pues aquí pues estamos aprovechando un algoritmo que propusieron el doctor Gustavo Lague y el doctor César Puente. Ellos empezaron a trabajar con este algoritmo, es su propuesta, desde el año 2006, más o menos, si no me equivoco, si no ahorita el doc me va a corregir, el doc Gustavo. Y pues ahora lo que nosotros hicimos fue aplicar este algoritmo en el video tracking, en el seguimiento de objetos en video, y por otro lado, acelerarlo mediante dos tipos de tecnologías, usando GPUs y usando los System on Chip FPGAs. ¿Ok? Entonces, esta tesis fue una tesis de doctorado del alumno Óscar Ernesto Pérez Cham, y pues esta tesis hasta la fecha ha generado 3 productos JCR. Entonces es un tema pues bastante llamativo, con un reto muy grande, un reto no solamente pues en entender todos estos algoritmos, sino que es un reto de cómo adaptar estas técnicas, estas tecnologías, cómo adaptarlas a plataformas como son el System on Chip FPGA. ¿Sí? ¿Qué es el seguimiento de objetos en video? Así como lo ven ustedes aquí en este pequeño video, ahí lo que vemos es una bolita, dentro va un hámster, no se alcanza a detectar el hámster, creo que sí le alcanzo a ver yo los ojitos, o no sé si es mi imaginación, pero ahí vamos siguiendo a esa bolita donde va dentro un hámster. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el seguimiento? Pues es el procesamiento de una secuencia de frames de video con el objetivo de detectar un objeto en particular. Una vez que tú sabes qué objeto, entonces la idea de resolver este problema es hasta donde se mueva el objeto, irlo siguiendo. ¿Sí? El tiempo real está estimado alrededor de los 30 cuadros por segundo, y pues el reto aquí es hacer un sistema embebido que logre esos resultados, ¿no? ¿Qué aplicaciones biomédicas tiene el seguimiento de objetos en video, ¿no? Lo podemos ver desde medicina del deporte, lo podemos ver en entrenamiento de neurocirujanos o de médicos para el reconocimiento de actividad, que hagas bien las cosas, en el análisis de algunos tipos de cómo evolucionan de algún tipo de cáncer, ¿sí? Le llaman elastografía para detección de tumores, que pues ahí hacemos un tipo de seguimiento de objetos. Y o la realidad aumentada, que es pues una tecnología actualmente muy llamativa para los chavos, que se usa mucho, por ejemplo, en videojuegos, pero que puede emplearse para entrenamiento en actividades muy complejas como son las intervenciones, no las cirugías en hospitales, ¿no? Entonces, ¿qué arquitecturas de cómputo estamos utilizando en mis proyectos? Estamos trabajando con las GPUs, que ya todo el mundo las conocemos, ¿sí? Digamos que son muy famosas, ¿sí?
sobre todo para los gamers, ¿no? Siempre están diciendo ahí cuál es la última generación en este tipo de, de tecnología. Por otro lado, la competencia de las GPUs, que es un poco más reciente y no es tan, digamos que no es tan convencional, no es de uso tan común, es la tecnología SoC FPGA, que no es otra cosa más que en un chip tener un CPU del tipo de bajo consumo de energía, que son los ARM, que es Advanced RISC Microprocessor o Microprocessor, y esos núcleos de ARM, tenerlos conectados vía ¿cómo se llama? Vía un bus altamente eficiente que se le llama AXI, y ese bus comunica a estos dos, al FPGA y al CPU. ¿Qué es el FPGA? Pues como su sigla lo dicen, es Field Programmable Gate Array, o arreglo de compuertas programables en campo. Y no es más que como si tuvieras un laboratorio de sistemas digitales en el cual tú puedes armar desde cero un procesador, o puedes armar una unidad de hardware dedicada a ejecutar cierto cálculo matemático, ¿no? O algunas decisiones de control, de lógica, ¿no? Entonces, eso es lo que es el FPGA. Es como si tú te metieras a un laboratorio, pudieras diseñar. Lo que hacemos en el FPGA es utilizar lenguajes de programación de hardware para poder especificar cómo va a trabajar esa arquitectura, ¿no? El FPGA tiene desde su origen está en el 98 más o menos. Estamos hablando que para el 2005 tuvo un boom importante, y ahorita con todo esto de las demandas que tenemos actuales, que es, pues, como ya les decía, el Internet de las Cosas, que es la monitorización en tiempo real de pacientes, la vigilancia, la necesidad de encriptación, la necesidad de todos los retos de ciberseguridad actuales, es muchas veces que en el hardware estén los algoritmos hechos en tiempo real y que se puedan estar reconfigurando para que el hacker pues prácticamente le sea imposible, ¿no? Entonces nosotros trabajamos con esto que ya les platiqué. Ya también les platiqué lo del bus AXI. Utilizamos también una cosa que se llama el DMA para poder liberar el procesador. Y liberar el procesador es muy importante en los sistemas embebidos porque ahí aparece el ahorro de energía. En este proyecto pues trabajamos muy de cerca con el doctor Gustavo Lage. Del lado izquierdo les muestro el autómata, que no es otra cosa más que una representación formal del algoritmo de la búsqueda de las abejas colmeneras. Y lo que se hace en este autómata pues es una representación de cómo las abejas se organizan y se comunican para encontrar alimento, y eso que hacen las abejas, nosotros eso lo emulamos, y lo que nosotros lo aplicamos, por ejemplo, en el video tracking. Y al aplicarlo en el video tracking, nosotros lo que hacemos es que las abejitas busquen el objeto que queremos seguir, ¿no? en el video. Entonces, no les voy, ahorita si quieren ahondamos más en la ronda de preguntas, pero nosotros lo propusimos, fue la forma más eficiente por medio de 6 estados, ¿no? Donde los estados que son de mayor demanda de procesamiento son los estados S1 y S4. Que el S1 es lo que le llamamos nosotros la exploración, cuando las abejas se dispersan y van a buscar en el ambiente de búsqueda, es decir, en el frame, en este caso acercándolo a la imagen, buscan el objeto que pretendemos identificar, y las que se acercan un poquito más, las que encuentran dónde podría estar, regresan nuevamente a la colmena, y entonces lo que sigue es un procesamiento ahora sí de recolección. Entonces la otra parte que también es de gran consumo es el foraging, ¿sí? Que es cuando las abejas ya van con una siguiente ronda donde las exploradoras le dijeron, se amontonan ahí las abejitas y ya encuentran el objeto, ¿no? A grandes rasgos, yo creo que he explicado de manera muy simple es eso. Una vez que las abejitas encuentran el óptimo o lo más cercano al óptimo, esto termina. Y pues, ¿cómo nosotros esto lo podemos hacer en un SoC FPGA? Esa fue la pregunta que nos surgió a todos.
y lo que se nos ocurrió, lo que propusimos el equipo de trabajo, como les digo, César Puente, Gustavo Olague, Óscar Pérez Cham y yo, propusimos que en la parte del PS, o sea, la parte de los procesadores ARM, aquí en estas arquitecturas de tipo System on Chip, le llaman el Programming System. Y en esto del Programming System, lo que nosotros hicimos fue la heurística, es decir, la toma de decisiones, lo que es el control del algoritmo. Y la parte exhaustiva, que es la exploración y la recolección, las mandamos a la parte del FPGA, que es el Programmable Logic, ¿no? La lógica programable y Programmable System, el sistema programable. Nosotros mandamos a la parte PL lo que estaba haciendo intensivo en el procesamiento de datos. ¿Qué hicimos ahí? Una medida de similaridad muy común, que es el ZNSC. Nosotros lo propusimos, esto sí es totalmente, digamos, original. Nosotros propusimos una nueva forma de poderlo ejecutar esa medida de similaridad, de tal manera que se podía procesar muy rápido. Entonces, en este primer artículo, en el artículo que publicamos en esta revista, Swarm and Evolutionary Computation, pues una revista de factor de impacto arriba de 7, una revista Q1. En este trabajo publicamos la matemática, ¿no?, detrás del algoritmo y lo enfocamos a dos aplicaciones. El autómata se empleó y dio buenos resultados para video tracking y reconstrucción 3D de escenas, ¿no? Ya empleado para el SOC FPGA nos enfocamos a video tracking, como ya les digo, haciendo digamos, esta combinación de la metaheurística y una arquitectura, pues, muy novedosa como es el SOC FPGA. Hicimos la calibración, nos dimos cuenta que nuestro algoritmo funcionaba y en una siguiente publicación, esta es muy reciente, pan calientito, pan recién salido, acaba de ser publicado en febrero, pues todavía apenas fue publicado alrededor del 12, por ahí el 12 de febrero fue publicado el artículo. Yo les pido ahí de favor que si pueden checar estos artículos para mayor información, pero ahí lo que publicamos precisamente fue esa innovación, y lo que más llamó la atención a la gente que nos revisó, a los árbitros, fue lo del bajo consumo de energía, ¿no?, lo que es el low power. Entonces, el sistema de muy bajo consumo de energía permitió hacer en tiempo real el seguimiento de objetos en video, ¿sí? Pero esto gracias a la combinación de la arquitectura SOC FPGA y el algoritmo de búsqueda de las abejas. Entonces, esta gráfica muestra los cuadros por segundo en el eje vertical, y en el eje horizontal muestra el video en orden, según cuadros por segundo. Es decir, esta es una curva que les llaman las curvas de supervivencia, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, nosotros, que somos el verde más oscuro es el SOC FPGA HSA. La otra implementación anterior que hicimos, que fue el CPU-GPU, está bajito, que es el verde como más clarito, fosforescente, y el que es como amarillo, ese es el real time. Entonces, esa es la frontera del real time, y como ustedes se fijan, en al menos el 30% de los videos, más o menos, igual y menos, yo creo que como el 15%, si me estoy siendo barco conmigo mismo, pero no, sí, como el 15% tuvimos la posibilidad del real time, ¿no? Y eso fue un gran resultado, porque nosotros lo que estamos proponiendo a la comunidad es que este es un nicho poco explorado. La gente ha hecho ciertos diseños, pero las pruebas no se han hecho utilizando benchmarks, utilizando datasets, digamos, avalados por digamos, comunidades importantes como lo es la IEEE, ¿no? ¿Sí? Comunidades editoriales importantes. El consumo de energía, que fue lo más relevante en la publicación, junto con el real time, así está marcado. Nuestro SOC FPGA, si ustedes se fijan, la escala es logarítmica en el eje horizontal, y nosotros andamos menos de 10 watts. ¿Ok? La tecnología CPU-GPU anda por arriba de los 100 watts y en exactos andaba alrededor de 224 watts, mientras que nosotros tuvimos un consumo alrededor de los 5 watts, juntando la parte PS y la parte PL. Eso fue el wow.
Eso fue lo que nos dio el like de los árbitros, les gustó mucho el trabajo y está publicado, ¿no? Entonces, me estoy haciendo mucho comercial ahí. ¿Cuáles son las áreas de oportunidad? Las áreas de oportunidad, mejorar el diseño del hardware. Nosotros actualmente tenemos 4 núcleos. Nuestro procesador que diseñamos es de 4 núcleos. Se calculan a la vez 4 valores de similaridad. Y pues ya vieron ustedes qué es el real time, en qué orden andamos. El orden de un 15% del benchmark que usamos, que es el ALO. Nosotros la idea es que si aumentamos núcleos podemos tener no el 15, podríamos tener más del 50% de los videos en tiempo real, ¿ok? Entonces, otro de las áreas de oportunidad o de las asignaturas pendientes es mejorar la precisión. Estamos pensando en aplicar, por ejemplo, la entropía para que se pueda recalcular el cuadro de búsqueda, lo que llamamos el template, ¿sí? Estamos pensando utilizar máquinas de soporte vectorial, que son la Support Vector Machine, también otras medidas de semejanza o mejorar la que ya estamos usando, que es el ZNSC. Probar con otras aplicaciones de procesamiento de imágenes, ¿sí? Por ejemplo, la reconstrucción 3D, la clasificación de imágenes, etc. Enfocarlo a aplicaciones biomédicas, medicina del deporte, apoyo en procedimientos quirúrgicos, entrenamiento de médicos, etc. Y pues la otra es usar otras metaheurísticas y compararlas con la que estamos usando, que es el HCA, ¿no? Entonces estamos pensando, por ejemplo, en Brain Programming, Particle Swarm Optimization, Ant Colony Optimization, Artificial Bee Colony, entre otras, ¿no? Que puedan surgir. Entonces hay mucha área de oportunidad, pueden ser tesis de maestría, pueden ser tesis de doctorado, de acuerdo al alcance, nosotros podríamos platicar. Aquí, a este momento, pues ya terminamos la plática. Yo quiero nuevamente agradecer mucho a la invitación del doctor Gustavo Lague Caballero. Somos colaboradores, tenemos ya pues varios años trabajando, hemos estado generando muy buenos productos, tenemos alumnos que ya pues están egresados de doctorado, otros que andan ahí trabajando. Entonces, pues quedo a sus órdenes. Yo actualmente estoy como coordinador del posgrado de computación y pues hay la posibilidad de que podamos hacer pues una estancia académica, ¿no? Que algunos de ustedes puedan venir acá y estar en nuestros laboratorios. Contamos con 2 laboratorios, el de hardware avanzado y un laboratorio de cómputo distribuido. Entonces, por mi parte, les agradezco mucho y hasta que continuamos con preguntas. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, doctor Zuberville. Como bien lo menciona, vamos a empezar con la ronda de preguntas y respuestas. Vamos a comenzar por las que pusimos en el chat. Solamente hay una pregunta. La propuso Miriam Ochoa. Dice, en mi proyecto de doctorado haré uso de la tomografía por emisión de positrones en ratas. ¿Se podría hacer uso de IRM en conjunto? Tengo entendido que habría un sesgo al no obtener información anatómica con el PET. PET es la primera tecnología que mencionó. Lo que se mencionó del seguimiento en la materia blanca podría ser utilizable para evaluar la actividad o modificaciones neuronales en patologías como esclerosis múltiple. Sí. Ajá. Ok. Adelante. ¿Qué Sí, más? sí. ¿Qué más decía la pregunta? Son 2 preguntas básicamente. La primera es si se podría utilizar el IRM. Miriam, si pudieras ayudarnos con esas siglas, por favor. No todos somos aquí del área biomédica. No estoy seguro si el significado de esas siglas. Y bueno, la segunda, pues la respuesta del doctor Suber es que sí. Dice, lo que se mencionó del seguimiento en la materia blanca podría ser utilizable para evaluar la actividad o modificaciones neuronales en patologías como esclerosis múltiple. Pues de hecho esa es la idea de los tractos, ¿no? Como les decía los doctores expertos acá en el Hospital Central, si nosotros pudiéramos tener esa posibilidad de esos otros datos que tienen que ver con los tractos, pues realmente ahí tendríamos
un mucho menor daño, ¿no? A las estructuras cerebrales, porque lo que nos decía el doctor Torres Corso es que él es el jefe de aquí del departamento de neurocirugía, es que los tractos son los más, son los que muchas veces se dañan porque esos son muy sensibles, apenas los mueve poquito el instrumento por el que están entrando para llegar al target y estos se pueden dañar. Son fibras muy delgaditas. Entonces, eso es lo que realmente pues, nos da la capacidad de que en el cerebro podamos estar al mismo tiempo pensando muchas cosas, ¿no? Al mismo tiempo puedes estar ahorita aquí en la plática y al mismo tiempo estoy imaginando las cosas que tengo pendientes y todo lo demás, ¿no? Pues al mismo tiempo, o sea, entonces el cerebro siendo pues el dispositivo, podemos decir, más complejo que existe en la Tierra, pues precisamente una de las cosas que es la materia blanca es lo que menos se ha podido revisar porque la tecnología es más costosa. Entonces, si se tiene acceso a esa tecnología, yo recomendaría que se aproveche. Nosotros no tuvimos acceso a la parte de los tractos, ¿no? Entonces, sí, claro que ayudaría a mejorar mucho más la precisión en lo que quieras encontrar. Exactamente cuál es el objetivo de tu proyecto, puede decir. Bueno, ahí lo que podríamos hacer es que pudiera contactarlo a usted, Doc, posterior a esta Sí, claro que plática, sí. para que puedan discutir el tema. Muchas gracias. Me parece muy Este, bien. muy bien. Hasta ahora no hay otra pregunta por parte de la audiencia. Tengo una pregunta yo, relacionada con el primero de los trabajos. Eh, Entiendo que en el trabajo pues se sugieren trayectorias tratando de que sean lo menos invasivas en cuestiones pues de salud en general, ¿verdad? Dada ahí por tres parámetros que mencionó. Esas trayectorias sugeridas por el sistema, pues se toma como referencia qué tan parecidas o qué tan alejadas están de lo propuesto por neurocirujanos experimentados, ¿verdad? A mí me interesaría saber cómo es que esas trayectorias sugeridas por el sistema son evaluadas contra lo propuesto por cirujanos, en términos de qué distancias lineales, entre voxels o cómo es que se evalúa eso. Sí, es exactamente, Aaron, exactamente como dices. Lo que hacemos nosotros es medir la distancia de las trayectorias que propone nuestro sistema y esa distancia que pues es euclidiana. Entonces Ujú. ahí nosotros lo que encontramos la distancia desde el área de acceso hasta el target. Y vemos la distancia que propuso, o sea, medimos la distancia también de la que propone el neurocirujano, comparamos las dos y esto es lo que hacemos. Entonces hace un análisis estadístico para ver qué tan, digamos, qué tanta, digamos, precisión en general tiene nuestro sistema comparado con la de un experto, que son ellos. Entre otras cosas, por ejemplo, otra de las cosas que medimos, es muy buena pregunta esa que acabas de hacer, porque otra de las cosas que medimos para validar este sistema fue la distancia que tienen las estructuras de riesgo a la trayectoria que nosotros propusimos. Entonces, medimos en general las distancias de las diferentes estructuras. Por ejemplo, en este caso nada más trabajamos con vasos y ventrículos y detectamos que en nuestro sistema en algunos casos resultó mejor que las propuestas que hacían los médicos expertos. Entonces, eso les provocó ahí una impresión bastante buena, por un lado, y por otro lado, pues de plano me dijeron, no nos vayas a quitar la chamba en la parte de planificación, pero sí estuvo interesante, tienes mucha razón. Yo creo que eso fue, no sé si conteste tu pregunta. Sí, sí, muchas gracias. Muy bien. Tengo una segunda pregunta relacionada con el segundo trabajo. ¿Podemos ir a esas diapositivas, por favor, las finales, Claro que sí. las de propuestas de trabajo futuro? Vamos para Este, allá. bueno, le comento, yo ahorita estoy trabajando aquí con el doctor Olague en el doctorado.
Estoy también interesado precisamente en dos de las cosas mencionadas en estos trabajos. Una de ellas, pues seguir con el paradigma, digamos, caballo de batalla de aquí del laboratorio de Bovisión, que es el Brain Programming. Ya he podido aplicarlo precisamente en cuestiones de electroencefalografía en la maestría. Ahorita me voy a ir un poquito más por el lado de reconstrucción tridimensional a partir de fotogrametría. Entonces me interesa cómo considera usted, bueno, primeramente la reconstrucción 3D, cómo es que podría ser un área de oportunidad para este segundo trabajo y cómo entraría el brain programming en la jugada. La primera parte es pensar en reconstrucción 3D así como lo tenemos, ¿no? Sin el brain programming. ¿Sí es así tu pregunta, la primera? Sí, correcto. ¿Cómo entraría ahí la reconstrucción tridimensional? ¿En qué parte? O sea, en el tracking, ¿cómo podría aportar a hacer una reconstrucción 3D y no solo trabajar en 2D como lo están haciendo ahorita? Lo que pasa es que ya la reconstrucción 3D, entonces ya es otro enfoque, ya no sería el mismo enfoque que del video tracking. Se seguiría utilizando la medida similaridad, pero para la reconstrucción 3D lo que nosotros ya usamos es dos imágenes, ¿sí? Entonces son las imágenes estéreo, ¿no? Entonces ¿de qué manera nosotros lo plantearíamos? Yo creo que es muy buena pregunta porque en esta parte sí ya entraría más fuerte, entraría la parte dinámica de las abejitas, porque las abejitas ya no es que se ubiquen en un solo punto que encuentren un punto más llamativo del objeto, ¿no? Que encuentren dónde está el objeto en sí, sino que ya las abejitas tendrían que encontrar, por ejemplo, ciertos bordes, ciertos esquinas, detectar ciertas formas para poder hacer la reconstrucción 3D. Entonces ya no es como tal el buscar un objeto, sino más bien buscar formas, buscar generar una nube de puntos. Entonces, eso lo que ayudaría es se vería mucho más fuerte, digamos, en el diseño del sistema, eh, el, el, las ventajas de la metaheurística. O sea, se vería mucho más fuerte porque entonces ya aparece ahora sí la dinámica de las poblaciones. Cuando nosotros resolvimos el problema de videotracking, nosotros encontramos que se resolvía con dos generaciones. Pero cuando hacemos o sea, dos generaciones significa dos veces correr todo el algoritmo de abejas. ¿Sí? Cuando hacemos lo de reconstrucción 3D, ya no estamos seguros de que sean dos. Podrían ser, ya esto se vuelve un número ya digamos, más variable, exactamente. Entonces, ¿cómo ves? Esa sería la primera pregunta. Sí, de acuerdo. En cuanto a La la segunda, segunda, doctor, en cuanto a la segunda, voy a tener que ceder para alguien de la audiencia quiere hacer una pregunta. Entonces, adelante. esa, si gusta, después la podemos discutir. Claro que Eh, sí, Aaron. Muchas gracias. Muchas gracias, Aaron. no, no hay de qué. Primeramente de la audiencia, Axel Martínez solicitó hacer una pregunta. Adelante, Axel. Muchas Hola, gracias, Axel. Aaron. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Me quedó una duda con respecto a la forma en el que están midiendo el accuracy, en su caso, con respecto a los problemas de la parte biomédica. Tú comentaste, por ejemplo, que ustedes sacan la distancia euclidiana con respecto a lo que hacían los, Los eh, cirujanos. los cirujanos. Mi pregunta es, entonces, tú también de igual forma comentaste que incluso el método lo hacían mejor que los cirujanos, pero la métrica que le estaba relacionando tu resultado final es lo más próximo a los cirujanos. Cómo está eso de que ustedes mejoraban esa trayectoria con respecto a los cirujanos si los cirujanos eran el punto base, ¿no? Sí.
Digamos que tienes esa muy buena pregunta. Digamos que no fue algo muy común, pero sí apareció en algunas de las pruebas que hicimos. Sí apareció ese fenómeno de que nuestro sistema superó al experto. Mm, ¿Por qué pasó eso? Es porque algo nos comentaron los médicos. Nos dijeron, lo que pasa que nosotros encontramos la respuesta con base en la experiencia, ¿sí? Entonces, con base en la experiencia, ellos decidían esa ruta y estaban obviando información que les da todas las imágenes que se obtienen, todas las tomografías, no ellos, en algunas, imagínense, ellos tienen que ver, no sé, el orden de cientos de slices de fotos y ellos con su experiencia van haciendo esa predicción por dónde se pueden ir y pueden causar el menor riesgo. Entonces, lo que ellos nos dijeron a nosotros es que el sistema, como lo hace exhaustivo, que es la etapa de la generación del mapa de riesgo, fue lo que nos permitió a nosotros, en algunos de los casos, ganarles en la parte del menor riesgo, ¿no? De reducir el riesgo. Fue eso, que el mapa de riesgo de nosotros es lo que ellos hacen visual, esto es lo que nosotros hacemos de manera exhaustiva, ¿no? En el procesamiento de todas esas imágenes. Entonces, ese análisis que nosotros planteamos, que es la parte más, digamos, más original de este trabajo, fue proponer que no se hiciera solamente para la estructura, digamos, de mayor riesgo, sino que se evaluaran todas las posibles en un plano 3D, ¿no? Todas las posibles que tuviera ese voxel que estábamos investigando en el momento. Entonces dicen los doctores, lo que pasa que lo tuyo lo hace exhaustivo, se van a todos. Nosotros no podemos hacer eso porque, pues, ¿cuánto tiempo nos llevaría, no? Estar analizando una por una el orden de cientos de frames, ¿no? De slices de esa reconstrucción del cerebro. No sé si eso responda. Más que nada, de hecho, eso no lo pusimos en el artículo, fíjate. Hubiera estado padre poner esa observación que nos hicieron los médicos. Esa pudiera haber sido la razón del por qué en algunos casos nosotros fuimos mejores. El cálculo exhaustivo. Y precisamente por ahí está otra área de oportunidad de este trabajo, porque la generación del mapa de riesgo, no estamos haciendo todo lo que involucra este algoritmo, no lo estamos haciendo en la GPU, solo estamos haciendo la parte en la que nosotros determinamos el cálculo del riesgo por voxel, pero no estamos haciendo toda o sea, varios lo que es ¿cómo decir? El cálculo previo a obtener el riesgo total, no lo estamos haciendo de manera paralela. Entonces, eso quedó pendiente. Si nosotros paralizáramos completamente toda esta metodología y al menos los que son del cálculo en el sistema, que son la segmentación de estructuras, la generación del mapa de riesgo y la generación heurística de trayectorias, nosotros podríamos tener el orden de una respuesta en el orden de minutos. Una vez teniendo ya la reconstrucción del cerebro en 3D, nos tardaríamos minutos en encontrar la trayectoria. Actualmente esta solución se podía tardar pues algunas horas, ¿sí? Se tardaba algunas horas. ¿Cómo la ves, Axel? No sé si eso más o menos ayude a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Y bueno, ya que estamos aquí ya en confianza, por ejemplo, yo quiero suponer, bueno, en cuestiones de imágenes también se utiliza la parte de precisión subpixel, ¿no? Que es encontrar un punto, o sea, encontrar dentro de la región del píxel, pues bueno, una región muy en particular, ¿no? Un punto, por así decirlo. Quiero suponer de igual manera en los voxeles que debe de haber una especie de precisión subpixel, ¿no? Uh-huh. Se aplica también este trabajo, dado que, pues bueno, no una imagen, incluso una reconstrucción es un modelo discreto. Ajá. Lo que nosotros hacemos es, una vez que tenemos el mapa de riesgo, nosotros lo que tenemos es como un gráfico de potencia, ¿no? Un gráfico de potencia. Por ejemplo, lo que nosotros encontramos en rojo aquí, si alcanzas a ver,
lo que aparece en rojo ubícate por ahí en los cuadritos rojos, pero en el donde dice generación de mapa de riesgo, los puntitos rojos, lo que se ve más coloradito en rojo, esos son lo de mayor riesgo. Y lo que se ve en azul es lo de menor riesgo. Lo que se ve en verde ya está empezando a haber riesgo, ¿sí? Entonces, si tú te fijas, todas esas que se ven como cositas alrededor, cositas así como caminitos, esos son los llamados vasos sanguíneos, los vasos sanguíneos más grandes del cerebro. Entonces, esto lo obtenemos nosotros, slice por slice, obtenemos este mapa como de intensidad, de potencia. Entonces, donde el rojo es lo más alto y el azul es como lo más bajito en riesgo. Entonces, esta solución de slice por slice, obtener estos gráficos, es lo que nos permite alimentar al algoritmo genético para que con base a las restricciones de distancia de la trayectoria y máxima separación entre las diferentes estructuras de riesgo, entonces ahora sí, con eso obtenemos la función objetivo o lo que es la fitness function del algoritmo genético, y con eso nosotros determinamos pues cuál es la trayectoria más viable. Entonces, realmente, al final, si te fijas, ya no precisamente estamos trabajando con los voxeles, sino que estamos trabajando en 2D, con píxeles, pero estamos procesando slice por slice, para nosotros, ahora sí, con ayuda del algoritmo genético, generar la trayectoria. Entonces, de voxeles, que es en la segmentación de estructuras, nosotros ahora lo vemos esto como mapas, y cada mapita en 2D es el que alimenta al algoritmo genético, y pues esa es la manera como lo obtenemos. Entonces, si hay mucha área de oportunidad, se puede considerar lo que dices tú, precisamente se podría considerar tal vez podría ser una buena opción para mejorar aún más la precisión. Exactamente. ¿Cómo ves? Perfecto. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, a la audiencia, cualquier otra pregunta que tenga, podemos hacérsela llegar al doctor Suber. Por ahora estamos algo cortos de tiempo. Voy a dejar aquí la última diapositiva. De acuerdo. Ahí están los datos. Pueden, ya sea con el doctor Gustavo Olague o con un servidor, ustedes se pueden comunicar, ¿sí? Ahí están los correos, olague@cisese.mx, y su servidor, carlos.soubervielle@uaslp.mx. Pues les agradezco mucho nuevamente. Quedo a sus órdenes, quedamos a sus órdenes ahí con el doctor Gustavo, y pues listo. Muy bien, muchas gracias, doctor Suberville. Ese Departamento de Ciencias de la Computación otorga la presente constancia al doctor Carlos Suberville Montalvo por su impartición del seminario Sistemas Embebidos e Inteligencia Artificial en Proyectos de Ingeniería Biomédica, presentado al Departamento de Ciencias de la Computación el día 11 de marzo de 2022.